Hola a todos, el motivo de este video es dar una breve explicación de lo que serían las realidades últimas del hombre desde la teología. En este caso, la muerte, el juicio particular y el juicio universal. Como sabemos, no hay nada más cierto que la muerte, ¿no? Todos sabemos que nos vamos a morir, así como nacemos, nos morimos. Y también nada más incierto como saber el día y la hora en que nos llega, ¿no? Algunos autores sostienen que la muerte no es muerte, sino que es vida que se transforma, puesto que el hombre es un peregrino que se dirige hacia su destino final, su destino eterno. ¿Y eso por qué? Porque tenemos un alma espiritual, somos creados a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto estamos destinados, tenemos una raza eterna que va a poseer el amor de manera total, plena y eterna, ¿no? Eso es nuestra felicidad. Y eso se va a dar porque Dios es Dios. Él, si pone deseos en nuestro corazón, de anhelos de eternidad, sabemos que el hombre siempre quiere más, es un eterno insatisfecho, como dicen algunos, ¿no? Que no hay nada de lo material que lo llene, porque el alma es un vaso espiritual que solo se llena con eternidad. Dios no va a poner en el corazón del hombre deseos que no vaya a cumplir, porque en ese caso no sería Dios y se contradeciría, y Dios es perfecto. Entonces, la muerte es una etapa que nos va a llevar hacia ese fin último, que es la consecución plena de nuestra felicidad, ¿no? En la posesión del amor. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la muerte tiene algunas notas distintivas, como lo es la certeza, y que también vemos que la muerte nos despoja de todo, ¿no? Con esto voy a ilustrar este punto con una historia de Francisco de Borja, ¿no? Que era el cuarto duque de Gandía de Valencia, también era marqués y virrey de Cataluña. Él servía en la corte del rey, la reina, y estaba muy embelesado y siempre maravillado de la belleza de la reina, de su elegancia, de su distinción. Y resulta que un día en viaje la reina se muere y él llega tarde, llega al funeral y va directamente a verla al ataúd. Y fue tan grande la impresión y tan profunda de poder experimentar justamente el despojo que efectúa la muerte en la persona, que se da cuenta que quien estaba en ese ataúd no era la imagen que él veneraba, por así decirlo, a la que estaba con la que estaba cautivado, ¿no? Por su belleza y por lo que representaba, sino que era una imagen fría, ¿no? Vacía de todo, incluso afeada. Por esto sabemos con certeza que la muerte nos despoja de todo. No nos llevamos nada con nosotros, ni siquiera nuestros atributos, sino que vamos a llevarnos nuestras buenas obras o nuestras malas obras, nuestros actos de amor o nuestros actos de desamor. Cuando salimos de este mundo, nos vamos a encontrar en presencia de Dios, nuestro Hacedor. Y es ahí donde se va a producir el juicio particular, el juicio que Dios hace a cada uno, porque así como Dios es bueno, es justo, no es un tonto. Y así como existe la justicia humana, ¿no? que da el castigo a los injustos, a los que hacen mal, existe la justicia divina. Y el hombre en ese momento se va a ver delante de Dios, que va a medir nuestra eternidad según nuestras obras, ¿no? Es ahí donde vamos a saber si vamos a ser felices por una eternidad o infelices.
De todas maneras, volviendo a la muerte también lleva consigo una realidad, que es que remarcar que la vida es una sola, y por lo tanto una sola oportunidad para direccionarnos hacia la felicidad eterna o hacia la infelicidad eterna. En cuanto a las buenas obras, gozaremos de Dios por una eternidad, es decir, poseeremos el amor, seremos felices, y si tuvimos malas obras, ¿no? Fuimos injustos con nosotros mismos, con los demás, con Dios, y seremos condenados al fuego eterno, como lo revela el mismo Jesucristo en las Escrituras. El juicio particular entonces nos pone delante de la presencia de Dios, donde escucharemos el veredicto de lo que será nuestra suerte en la eternidad. Y hay una historia muy impresionante también de San Bruno. Él era un estudiante en la Sorbona, en Francia, y en ese tiempo de estudiante se está por morir, agoniza un profesor que tenía mucha fama de santidad, ¿no? Un profesor de muchos años de la universidad, muy conocido. Y resulta que termina muriéndose, y cuando le hacen el funeral, en ese mismo momento hubo una conmoción porque el muerto se levanta del ataúd para decir: en este momento estoy siendo juzgado, y vuelve a caer. Es ahí cuando se arma, imagínense, un revuelo impresionante, la noticia pasa de boca en boca, ¿no? Todo se entera todo el pueblo, y se empieza a amontonar más gente. La segunda vez que se levanta, el muerto, ¿no? Dice: por el santo juicio de Dios he sido condenado. Y en ese momento se empieza a sentir un olor a azufre, un olor tremendo, y todos se quedan consternadísimos. Es ahí, esto marca la vida de San Bruno, ¿no? Porque es ahí donde él decide entregar su vida a Dios, ¿no? Se da cuenta realmente que la vida es esto, también una oportunidad para ganarse el cielo, ¿no? Bueno, un modo de ver, en ese caso es como que Dios lo llamó de esa manera a San Bruno, a servirlo y a hacer bien en su vida. Entonces vemos cómo realmente existe un juicio particular. Y después viene el juicio universal. El juicio universal se diferencia del juicio particular, puesto que el juicio universal se da con el fin del mundo. Es cuando Cristo viene a juzgar a todos los hombres, a los muertos y a los vivos. Y el juicio particular se da a cada uno cuando morimos y nos encontramos en la presencia de Dios, ¿no? Sería que, digamos, la muerte es el fin del mundo de cada uno, y donde se va directamente al juicio particular, y el juicio universal va a ser un juicio donde el único tribunal es Jesucristo, ¿no? Que viene por segunda vez, pero ya va a venir como juez para juzgarnos y para separar a los buenos de los malos, ¿no? Esto se puede confrontar con la Sagrada Escritura, donde en Mateo 25, 31, donde Jesucristo habla claramente sobre esto. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Y más adelante va a decir: entonces dirá también a los de su izquierda: apartado de mí, malditos. Miren, fíjense que duran las palabras, ¿no? Al fuego eterno preparado para el diablo y sus seguidores. Es decir, que es tanto
el juicio particular como el juicio universal, una realidad, ¿no? que va a tener el hombre una vez que se muera, e incluso cuando esté vivo, si es que viene el fin del mundo y se da el juicio universal, ¿no? El juicio particular no va a cambiar en el juicio universal, va a seguir siendo el mismo. No es que va a cambiar la suerte del juicio particular de uno, de su condena o de su salvación, en el juicio universal. Va a seguir siendo igual, nada más que va a ser para todos los hombres. Es decir, yo voy a escuchar el juicio de la persona que estuvo a kilómetros de distancia mía, no sé, en otro país, como van a escuchar también mi propio juicio. O sea, todos nos vamos a enterar de las malas o de las buenas obras de todos en ese juicio. Bueno, en fin, el tratado es mucho más extenso. Esto es una simple explicación y sobre todo quería remarcar la idea de que más allá de estas realidades que son muy profundas e importantes, hay que tener en cuenta que esta vida es una sola y que es bueno aprovecharla de cara a la eternidad, sabiendo que todo no termina aquí, que nuestro destino es eterno y que hay que vivir cada día como si fuese el último, ¿no? Siempre desde el amor. Bueno, con esto ya terminamos las unidades de este tratado. Espero que haya sido de mucho provecho y que tengan un feliz término.